¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a seguir con la clase. Estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con el proceso fiscal, ¿ok? Estuvimos viendo el concepto principal, estuvimos platicando de qué es el proceso, qué es el procedimiento. Estuvimos viendo también, especificando cada uno de ellos, tanto de un proceso, les había comentado que el proceso es todo aquello que llevamos de la manera tangible, vamos y metemos, exponemos, decimos, todo eso es el proceso, el procedimiento, todo lo que está escrito, todo lo que llevamos en hojas, todo lo que llevamos en documentos, todo eso es el procedimiento. El procedimiento lo podemos ver a través de todo nuestras leyes, ¿ok? De todo el Código Federal Fiscal, los códigos de comercio, los códigos aduaneros. A través de todos ellos vamos a ver un procedimiento como tal. Estuvimos viendo también las autoridades fiscales, quién eran, las autoridades administrativas también, quién eran, ¿ok? Bien, hoy vamos a ver, vamos a estar platicando hoy de todo el procedimiento de tiempos, ¿ok? Todo el proceso, cuánto tiempo se lleva. El procedimiento lo sabemos por las leyes, por los códigos fiscales, por los códigos aduaneros, ¿ok? Nosotros ahí sabemos todo el procedimiento, pero el proceso lo vamos a llevar de manera correcta. Entes que imparten justicia, vamos a hablar de las entes que imparten justicia. ¿Quién es? Pues el Poder Judicial de la Federación, a través de juzgados de distritos, a través de tribunales colegiados de circuito. Ellos son los que se van a encargar a nivel jurisdiccional, las salas regionales. Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y Administrativo. ¿Ok? Las autoridades fiscales como tal, el SAT, el IMSS, Infonavit, ellos se van a encargar administrativamente. ¿Ok? Van a apoyar a los entes federativos como el Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. Ellos de ahí se van a apoyar, tanto SAT, IMSS, Infonavit y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Bien, vamos a ver hoy las autoridades y los tiempos que necesitamos, ¿ok? Necesitamos saber tiempos exactos, días exactos y quiénes son las autoridades correspondientes que nos van a ayudar en este proceso, ¿ok? Por ejemplo, las autoridades administrativas, la jurisdicción administrativa reside, como su nombre lo dice, la administración. Ellos se van a encargar de todo lo administrativo, lo que les había comentado. Es decir, Secretaría de Hacienda, de la mano del SAT. ¿Ok? Acuérdense que Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues solamente va a rendir cuentas al Poder Ejecutivo. ¿Ok? Solamente va a rendir cuentas al Poder Ejecutivo. Pero ojo, a través del SAT, es quien va a saber de todo lo administrativo, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. De ellos se van a encargar el SAT de ver todo eso. Solamente ellos van a ver a nivel estatal, municipal, el SAT. A nivel federal o a nivel ejecutivo, poder ejecutivo, estamos hablando de la comisión, perdón, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos hablando de Hacienda. Las autoridades jurisdiccionales como corresponden, pues estamos hablando de tribunales federales de justicia y administrativos del Poder Judicial, como son los juzgados de distrito, como son los tribunales colegiados de circuito. Todos ellos se van a encargar a nivel jurisdiccional, a nivel judicial. Bien. ¿Cómo corren los plazos? ¿Cómo van a correr los plazos de una demanda o una denuncia, dependiendo sea el caso? Los plazos empiezan a correr el día hábil siguiente de la notificación. Artículo 156 del Código
procesal civil comercial. ¿Qué nos dice el artículo 156? Denme un segundito y les explico el artículo. Artículo 154, 55, 56. Los plazos empezarán a correr desde el día de la notificación. ¿Ok? Acuérdense que ustedes cuando emplazan, cuando van a emplazar, si es muy temprano, casi por lo regular, los emplazamientos se hacen de la manera temprana. Entonces sí les da tiempo de que empiece a correr desde ese momento. Cuando un emplazamiento se hace después de las 11 o 12 del día, entra para el día siguiente. ¿Ok? Todo emplazamiento que se hace desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana, según sea el caso, hasta las 11 o 12 del día, entran ese mismo día y empiezas a correr, empiezas a contar desde ese momento. Después de las 11 o 12 del día, empiezan a correr al día siguiente. ¿Ok? Por eso dice, los plazos empezarán a correr desde la notificación y si fuesen comunes, desde la última notificación. ¿Ok? Deberemos de entender en que se practica la diligencia si estos no son en días hábiles. Cuando una diligencia no es en días hábiles, empieza a correr. Si por ejemplo lo hicieron un sábado, empieza a correr hasta el lunes. En días no hábiles, si tú abres un día no hábil, empieza a correr a partir del lunes. Llámese sábado, llámese domingo o día festivo, pero que sea un día festivo que sea programado y que sea 100% de carácter obligatorio, porque hay días festivos que obvio no son obligatorios, pero cuando un día festivo es obligatorio, entonces empiezan a correr al día siguiente, ¿ok? De eso nos está hablando el artículo 156, pongan mucha atención al artículo 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Eso significa CPCC, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de manera electrónica o de manera física, ¿ok? Cuando ustedes abren su correo electrónico del Poder Judicial de la Federación, acuérdense que también los pueden notificar de manera electrónica. Tienen que tener mucho ojo, porque si los notifican de manera electrónica, empieza a correr desde ese momento, casi por lo regular, de manera electrónica, te llegan temprano y empieza a correr ese mismo día. Hay que estar muy abusados. Por eso cuando nosotros dejamos un correo electrónico del Poder Judicial de la Federación, nos llega prácticamente ese día nuestra notificación. Por eso debemos de dejar nuestro correo y para notificaciones que se hagan personales, que se hagan de manera física, no que las hagan por medio del correo electrónico. Hay que estar muy abusado con eso. ¿Cómo son los plazos administrativos? Vamos a ver cómo son los plazos a nivel administrativo. No es judicial. En esto se manejan varios tiempos, tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional o judicial. Dependiendo del caso, si es de manera administrativa, se obligarán para los interesados y para los administrativos, se contarán por días hábiles, lo que yo les comentaba, se va a contar por días hábiles administrativo, salvo disposiciones legales en contrario de la habilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en administrativos empiezan a contar días hábiles. Si se notificó ese día, empieza en el siguiente día. No importa que se haya notificado, solo en administrativo, muchachos, no importa que se haya notificado de manera presencial o de manera electrónica, empieza a correr al día siguiente, siempre y cuando sea hábil. Si te notificaron un viernes, te empieza a correr lunes, martes, miércoles, dependiendo cuántos días te dan. Si te dan 5, si te dan 3, si te dan 9. Dependiendo cuántos te den, empieza a correr al día siguiente en materia administrativa. Okay, solamente en los casos de mucha urgencia empiezan a correr en ese momento. Pero si es un asunto común,
ese empieza a correr al día siguiente. Vamos a hablar también de las acciones preliminares, de las aclaraciones. ¿Ok? No constituye instancia, no interrumpe ni suspende plazos, no es impugnable. ¿Ok? El artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, plazo para presentarlo son 6 días para una resolución, 6 días. Vamos a ver qué nos dice el Código Fiscal de la Federación, el artículo 33. Nos dice nuestro artículo 36. Un segundito, ahorita les digo. 32. Artículo 33 nos dice de las facultades de las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán en lo siguiente. Van a tener que proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes ciudadanos. Nosotros, si llevamos a un notificador o a una autoridad fiscal, nos los tienen que proporcionar de la manera gratuita. Como decimos, de buen modo y de la manera gratuita. Eso es, muchachos, obvio en un papel, en un artículo, pero sabemos que si estamos hablando de México, todo se tiene que pagar. ¿Ok? Por eso les estoy comentando, esto es de manera gratuita, pero en la realidad, ya en el proceso como tal, tenemos que agilizar esa notificación, pues tenemos que entrarle al notificador. Eso es a fuerzas, no es de que queramos. Por eso les digo de manera lo que dice un código, lo que dice un artículo y lo que es en la vida real, cómo es que se trabaja en la vida real. No es de que tú quieras ejercer corrupción o ser partícipe de la corrupción, simplemente tienes que estar con el sistema o el sistema te va a comer. Así de fácil. ¿Okay? Tienes que estar tú con el sistema. ¿Para qué? Para que te agilicen tu trámite. Ellos te lo van a hacer gratis. En ningún momento te van a cobrar. Ellos te lo van a hacer gratis. Pero si tú quieres agilizar eso, pues hay que siempre ponerles un poquito de empeño a esto. Explicar las disposiciones fiscales, así como informar sobre las posibles consecuencias en casos de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos, y en los casos en que sean de naturaleza compleja, proporcionar material impreso o digital de apoyo. Cuando tú o el notificador va a ver un problema de este tipo, su lenguaje tiene que ser llano y seguro, no tiene que estar con tecnicismos. Que el artículo 33 nos habla en su apartado 4, que todo el proceso se lleva a través de un conjunto de procedimientos. Todo eso es un lenguaje técnico. Y como claramente lo dice el artículo 33, tiene que ser un lenguaje llano, alejado de tecnicismos. ¿Para qué? Para que la persona a quien se le vaya a notificar deba de entender. Y si en ese supuesto caso encuentran a una persona que sea sordo o muda, se le tiene que entregar todo el papeleo impreso. ¿Ok? Todo el papeleo impreso para que lo pueda leer y sepa de qué se está hablando. ¿Ok? De eso nos habla el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Ahora vamos, y debemos de saber que son 6 días para presentarla y 6 días para la resolución. 6 días después nos dan resolución, no como en los asuntos civiles o como en los asuntos familiares o asuntos penales. En los asuntos laborales, fiscales, agrarios, las resoluciones
tardan 6 días para saber tu resolución. Lo metes hoy, 6 días después, te enteras de tu auto, ¿ok? Tienes que saber que son 6 días hábiles, muchachos, 6 días hábiles para tú saber de tu resolución o de tu auto, ¿ok? El artículo 39 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, plazo para presentar los 5 días y resolución 20 días después. Nos dice nuestro artículo del Seguro Social, es el artículo, dijimos que era el artículo 39. Bien, las cuotas obreras patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en formas impresos o usando el programa informático autorizado por el instituto. Asimismo, el patrón deberá presentar ante el instituto la cédula de determinación de cuotas. Cuando un patrón está haciendo malas cosas, nosotros vamos a tener, después de que promovimos la demanda, 5 días para contestar, 20 días para que salga la resolución. Me explico un poquito más. Presento mi demanda en materia laboral ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es administrativo, muchachos. Acuérdense que les dije que eso es administrativo. Presento mi demanda, 5 días después sale mi resolución y él va a tener 20 días para poder aclarar esa resolución. Va a tener 20 días, pero 20 días hábiles. Empezamos a contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nos saltamos sábado y domingo y otra vez lunes, martes, miércoles. Y así vamos a tener 20 días. ¿Por qué? Porque el artículo 39 de la ley del IMSS lo está protegiendo también al patrón, pero también lo está obligando a que se presente con esa, le podemos llamar contrademanda, pero es una contestación, ¿ok? O reconvención. Acuérdense que nosotros tenemos que saber qué es una reconvención, no es contrademanda. Todo lo más simple le decimos contrademanda, pero es una reconvención, ¿ok? Tiene la obligación de determinar las cuotas, deberán cumplirse en el tiempo establecido, que son entre los 20 días, ¿ok? Bien, vamos bien hasta ahí, muchachos. De ahí sigue reconsideración discrecional, artículo 36 del Código Federal de la Federación. ¿Qué nos dice? Discrecional. Superiores jerárquicos, no impugnados y firmes, no contribuyentes de instancias y no son impugnables. Está hablando de cuáles son las discrecionales. Algunas demandas son discrecionales, algunas son jerárquicos, no te los aceptan en eso, por lo tanto subes de jerarquía. Hay algunas que no son impugnadas y firmes, como por ejemplo, estamos hablando en materia laboral, no son impugnadas y firmes. Cuando demandas porque te corrieron de manera y tú tienes todo tus pruebas que te corrieron de manera incorrecta, ¿ok? No es impugnadas y son firmes, ¿por qué? Porque tienes todas las pruebas en contra de la empresa que te corrió. Por eso no son impugnadas. No constituyen a instancias. No subes de una instancia sin ver primero nuestra primera instancia. Por eso siempre vamos a hablar de tribunales de circuito, de tribunales colegiados de circuito y tribunales de distrito. Primero empezamos con los de distrito y ahí tienen que resolver. No pueden subir, ¿por qué? Porque son impugnables, no los pueden impugnar, como dicen, no son impugnables. Ese tipo de materia laboral, cuando son despidos injustificados, cuando son pensiones por enfermedades crónicas muy fuertes, porque como por ejemplo, sabiendo que tiene COVID, te mandan a trabajar y te pasa algo, mueres o algo por el estilo,
todo ese tipo de problemas no son impugnables. De antemano saben que no tienen que tener personas laborando con COVID o que sea un riesgo de trabajo muy fuerte. A lo mejor se dedican al manejo de acero, le cae una barra de acero y lo mata. Esos son asuntos impugnables. Esos no los pueden impugnar, no los puede impugnar el patrón, siempre y cuando, obvio, enseñen sus pruebas completas. Hoy en día hay videos, hoy en día hay celulares, hoy en día podemos probar que fue un accidente de trabajo. ¿Ok? De eso nos va a hablar el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son los reales? ¿Cuáles son los concretos? Nos va a hablar de asuntos concretos y reales. De la no interpretación o aplicación de la Constitución, dónde aplica y cuándo no va a aplicar o vas a interpretar de manera correcta nuestra Constitución. Plazo para resolver 3 meses. Vamos a ver qué nos dice el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Denme un segundito, ahorita se los platico. Artículo 34. Las autoridades fiscales solo están obligadas a contestar las consultas sobre situaciones reales, lo que yo les comentaba. Hay situaciones irreales y hay situaciones reales. Por eso dicen que las autoridades solamente están obligadas a contestar situaciones reales y concretas. Concretas, les hagan los interesados individualmente o colegiadamente. Tú puedes hacer una denuncia, una demanda colegiada, ¿ok? De muchas personas o individualmente. Esas son las demandas colegiadas y las demandas individuales. La autoridad queda obligada a platicar los criterios contenidos en las contenciosas o las consultas de que se trate, siempre y cuando que se cumpla con los siguientes: que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad pueda pronunciarse al respecto. Tú debes de decir, tú cuando demandas o denuncias, en este caso vamos a hablar de un litisconsorcio. Un litisconsorcio es una demanda a gran escala, ¿ok? De muchos trabajadores. Un litisconsorcio pueden ser de 3 para arriba, ¿ok? Estás uniendo una sola demanda en con una sola persona, un solo representante legal. Eso es una consulta concreta, esa es una demanda real, esa es una demanda concreta. ¿Ok? Los plazos para resolver de estos asuntos son de 3 meses. ¿Por qué? Porque todavía hoy en día tenemos lo que son las juntas, que ya en la actualidad todos los problemas fiscales, bancarios y bursátiles, y también de trabajo laborales, ya se están judicializando. Al judicializarse, ya se hace un pequeño juicio, pero ya más cortito, ¿ok? Como es un procedimiento familiar, como es un procedimiento civil, como es un procedimiento agrario. Ya es un procedimiento más corto, estamos hablando de 2, 3 meses. ¿Ok? Por eso dice claramente que el plazo para resolver es de 3 meses, ya no lo hacen tan largos, ahora lo están resolviendo prácticamente en 3 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se está judicializando absolutamente todo. ¿Ok, muchachos? Se está judicializando. Entonces, por lo tanto, lo que antes era un litisconsorcio muy grande y muy tardado, llegaban a ver hasta 3, 4, 5, 6 años. Hoy lo estás haciendo en 3 meses. Lo estás resolviendo prácticamente cuando son reales y concretas. Que no sean mal interpretados y que pueda aplicar la Constitución para podernos ayudar. Hay algunos que en vez de ayudarnos, obvio, lo están interpretando de la manera incorrecta. Pero siempre y cuando nos puedan aplicar y sea
aplicable la Constitución, nos va a servir para poderlo resolver en un lapso de 3 meses. Vamos a hablar de la condonación de las multas. Es discrecional, no constituye a instancias, no interrumpe ni suspende plazos, eso debemos de entenderlo, no es impugnable, solo multas firmes. El artículo 74, vamos a ver qué nos dice el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Artículo 74 de... Artículo 60, 69. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su simultaneidad conforme al periodo y dentro del plazo que se señala para determinar si pertenece en el mismo problema o es un problema aparte. Si pertenece dentro de la misma prima o es una prima aparte. Nos está hablando que las empresas tendrán la obligación de ver si ellos pueden llevar primas de eso mismo o son las primas diferentes. Primas se les llama a los valores, al dinero que se está moviendo. Si dentro de esas primas lo pueden resolver, en ese momento se resuelve. ¿Okay? Pero si no, entonces lo que pasa, lo podemos mover. ¿Okay? Podemos mover esas primas. Eso es lo que nos dice el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Lo que nos dice el artículo 304 de la ley del IMSS es, un segundito, se los leo. 304. Nos dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá reducir hasta un 100% las multas por infracciones a las disposiciones fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que Hacienda tiene todo el poder, de condonar multas, siempre y cuando sean multas firmes. Cuando nosotros se nos va un auto, porque no nos dimos cuenta o simplemente nuestro abogado, como vulgarmente le llamamos, se vendió, se nos llegan a multar en muchas ocasiones, dependiendo qué es lo que estemos viendo. Se nos llegan a multar por UMAS o por salarios mínimos, dependiendo cómo lo estamos trabajando. ¿Ok? En ese momento, si la multa fue firme y supieron que sí no fuimos nosotros avisados o simplemente no contamos con la protección de nuestro abogado, no tuvimos una defensa bien, nos pueden condonar esa multa. Nos van a condonar esa multa cuando las multas son firmes. Se les llaman firmes aquellos procesos que nosotros no pudimos tener conciencia. ¿Por qué? Por falta de protección, por falta de que hayan visto nuestro abogado, nuestro asesor jurídico, no nos haya avisado de manera correcta y tiempo para que nos pudiera defender. A falta de una buena defensa, en ese momento nos pueden condonar una multa, siempre y cuando sea una multa firme. Recursos de inconformidad. Ahora vamos a hablar de los recursos de inconformidad. Activo antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativo. Tenemos que ver
Nuestro recurso tiene que ser antes de llegar a un tribunal federal. ¿Ok? Antes de llevar a un tribunal federal, ya hicimos todo nuestro procedimiento por un tribunal inferior. El recurso de inconformidad lo tenemos que hacer antes de subir a un tribunal federal de justicia. ¿Por qué? Porque un tribunal federal de justicia ya no va a ser el SAT quien va a estar revisando todo ese asunto. Ahora va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? Por eso dice que es un tribunal federal de justicia administrativo. Ya el SAT ya no tiene nada que ver en ese momento. Por eso el recurso de inconformidad se tiene que hacer mucho antes de que tú pases a otra instancia, como un tribunal colegiado de circuito. ¿Ok? Antes de que tú subas a otra instancia y pases a un tribunal federal, tienes todo el derecho de hacer un recurso de inconformidad. El plazo para interponerlo, 15 días después de que haya salido tu resolución. Tienes 15 días para interponerlo. ¿Ok? Ante la autoridad competente. Estamos hablando que la autoridad competente es un tribunal de alzada. ¿Ok? Un tribunal más arriba. Esa es una autoridad competente del tribunal de distrito, sigue un tribunal de alzada. Entonces, con él puedes ver un recurso de inconformidad antes de llegar a un tribunal federal de justicia. ¿Por qué? Porque el federal, automáticamente el SAT va a decir, yo ya no tengo nada que ver, ahora que resuelva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso tienes 15 días para tú promoverlo. Si se te van esos 15 días, ya no lo puedes promover, ya no puedes promover ese recurso de inconformidad. El IMSS, Consejo Consultorio Delegacional, vas directamente, si tienes un problema, vas al consultivo delegacional del IMSS. Infonavit también, la Comisión de Inconformidades y de Valoración de la Delegación Regional del PAE. ¿Qué es un PAE? Bien, un PAE es un punto de atención a emprendedores que se va a encargar de facilitar la creación de nuevas empresas desde el inicio. ¿Ok? Eso es un PAE. Cuando tú estás inconforme porque el PAE, la empresa que te ayudó a emprender tu negocio, no te dio los resultados necesarios, te vas a una comisión de inconformidades, que eso lo va a manejar Infonavit. ¿Ok? La comisión de inconformidades, después de que te ayudó el PAE, te puedes ir a una comisión de inconformidad que lo maneja el Infonavit o a un consejo consultivo delegacional que lo maneja el IMSS. ¿Ok? Tienes que ir viendo dónde vas a trabajar antes de llegar a los juzgados de distrito, a los juzgados del tribunal de alzada, a un tribunal de distrito, a un tribunal de alzada, a un tribunal colegiado de circuito y hasta llegar a un tribunal federal de justicia administrativa. ¿Ok? Tienes que ir viendo tus tiempos. Bien, procedimiento contencioso administrativo. Juicio de nulidad. ¿Ok? Estuvimos viendo el juicio de nulidad en medios de impugnación. Si no mal recuerdo, ustedes tuvieron medios de impugnación. Un juicio de nulidad. Puedes tú promover un juicio, si no te salió a tu favor, puedes tú promover un juicio de nulidad. ¿Para qué? Para que se te automáticamente nulen todo y vuelvan a empezar. Pero esto va a ser contra resoluciones o actos definitivos. Plazo para interponerlo tienes 45 días después que te salió tu sentencia o laudo. Si te salió tu laudo, no salió a tu favor, tienes 45 días tú para promover un juicio de nulidad en las mismas salas regionales. En las salas regionales de distrito, tú vas a ir directamente a las salas regionales, pero si no te hacen caso, entonces sí ya puedes subir a un tribunal federal de justicia. ¿Ok?
¿ok? Porque es un juicio de nulidad. Estás anulando totalmente el proceso para volverlo a hacer. Si las salas regionales no te hacen caso omiso, puedes seguir con un Tribunal Federal de Justicia, pero de materia administrativa, muchachos, ¿ok? De manera administrativa. También puedes verlo ahí, los créditos fiscales, devoluciones, negativa ficta, notificaciones, resoluciones de recursos, pero todo a nivel administrativo. Si el PAE, ya les dije lo que es un PAE, la atención empresarial de emprendedores para poner o crear una empresa, no te dio lo que tú necesitabas, metes un juicio. Al meter el juicio, no salió a tu favor el juicio, puedes promover un juicio de nulidad. ¿Para qué? Para que se pierda totalmente todo y empiecen de cero. Esto va sobre resoluciones y actos definitivos. El plazo para interponerlo, 45 días. Tienes 45 días para empezar a interponer tu recurso de nulidad. Juicios de garantías, el amparo, amparo directo y amparo indirecto. El indirecto, leyes o actos no definitivos, un plazo para promoverlos y tu resolución o el acto administrativo quien te afectó, tienes 30 días para promoverlo. La autoridad competente, pues un juez de distrito. En amparo indirecto, en amparo directo, la resolución va sobre resoluciones definitivas. ¿Ok? Un plazo para promoverlo, 15 días. Autoridad competente, tribunal colegiado de circuito. Te vas más arriba. El amparo, acuérdense, muchachos, que siempre va a ser nuestro último recurso. Ok, creo que por ahí ustedes estuvieron viendo amparo. Entonces deben de saber que el amparo directo va sobre resoluciones definitivas. El plazo para moverlo, tienes 15 días para promover tu amparo. Autoridad competente, tribunal colegiado de circuito. Si el problema es administrativo, te vas con un amparo indirecto. Van sobre leyes o actos definitivos, que las leyes, todo el problema administrativo que tenga que ver, vas a poder promover un juicio de amparo indirecto. Como ahí tienes más tiempo, tienes 30 días. Y tu autoridad competente va a ser un juzgado de distrito. ¿Ok? Un juzgado más abajo que el tribunal colegiado. ¿Por qué? Porque es el tribunal de distrito, tribunal de alzada y tribunal colegiado de circuito. Así es como se van a promover los amparos. ¿Ok, muchachos? Bien. Así como estuvimos viendo todos estos artículos, todas estas resoluciones, todos los tipos de resolución a los que ahorita les están viendo, recurso administrativo desecha todo, tiene por no interpuesto sobreseer. Sobreseer es de que no siga, que se dé por terminado y tú nunca hayas seguido insistiendo en tu asunto. Sobreseer quiere decir dar por terminado porque ya no hay interés en la demanda, ¿ok? Eso es sobreseer. Dar por terminado algo por no tener interés. En juicio de nulidad, se desecha totalmente lo que les comentaba, se desecha totalmente en un juicio de nulidad y volvemos a empezar. Tiene por no interponer ni sobreseer. Cuando tú interpones un juicio de nulidad, muchos dicen, no, pues es que ya no tiene el interés y se sobresee. No, en un juicio de nulidad no pasa eso. Aunque te lleves tiempo, pero tienes ese recurso que está caminando, no sobresee. En cambio, en un recurso administrativo sí, si no hay interés, se sobresee. ¿Ok? Bien, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar los tiempos, las resoluciones y los procedimientos que necesitan en los tiempos que se necesita desde los entes que imparten justicia fiscal, los tiempos, resoluciones,
recurso de nulidad, amparo directo, amparo indirecto. Ok, muchachos. Bien. Nos vemos el sábado, lo vamos a platicar. Quiero que vean bien el video, quiero que lo entiendan para poder platicar el día sábado e ir, pues, corrigiendo esos pequeños errores que ustedes tengan, yo irles explicando de manera ficta y manera positiva todos sus dudas, muchachos, ¿ok? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, bonita noche, bonita tarde. Nos vemos el día sábado.